Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional, con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los sábados a las 20 en Radio con Voz. Estamos en Mundo en Clave. Estamos, como siempre, en este programa de temas internacionales, de geopolítica, en el que intentamos ofrecer una mirada diferente sobre el escenario internacional. Y, como siempre, con mi amigo y compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Un placer estar aquí en Radio con Voz, en Mundo en Clave. Y bueno, sí, poder despejar esas incógnitas, esas claves que en el mundo a veces es difícil de descular, digamos, ¿no? ¿Y lo hacemos? No sé, qué sé yo, alguno entenderá, otro no. Tratemos de hacerlo. Así que aquí estamos. Como siempre, estamos intentando ofrecer esta mirada, profundizando o en un país, o en una región, o en algún conflicto, o, por ejemplo, en temas que atraviesan a muchos países. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un país. Y es un país que tiene... mejor... Lo anunciamos después de las noticias. ¿Qué te parece? Después. Vamos a hablar de algunas noticias. Algunas noticias que tienen que ver con la geopolítica, que son trascendentes. Ahí está. Sí, que pasaron o van a pasar, ¿no? Muchas veces no pasaron y se pronostican. Bueno, es un mínimo repaso de cosas que suceden en diferentes partes del mundo que no son las que habitualmente te cuentan en los informativos. Medios. Ahí está. Bueno, y empezamos con tensión transatlántica, si te parece. Crisis entre Estados Unidos y la Unión Europea tras los nuevos aranceles del 25% a vehículos europeos. El canciller alemán Friedrich Merz tildó de aislacionista a Washington tras el anuncio del retiro de tropas estadounidenses de suelo germano. Pekín elimina aranceles para 53 de los 54 países africanos. Con este movimiento de poder blando, China busca desplazar la influencia de Estados Unidos en el continente luego de la parálisis del acuerdo comercial AGOA, impulsado por la Casa Blanca y que pretendía mejorar los lazos económicos entre Estados Unidos y África. Y vamos a Japón, un giro histórico en Japón. Bajo el mando de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, Japón firma un pacto de defensa inédito con Indonesia. Tras eliminar restricciones de décadas, Tokio exportará armamento letal y permitirá la venta de buques de guerra a Yakarta. Ruptura en el mercado petrolero. Golpe histórico a la OPEP. Emiratos Árabes Unidos abandona la organización. La salida se produce tras años de fuertes discrepancias estratégicas con Arabia Saudita, marcando un nuevo rumbo en la política energética de la región. Y nueva era en Hungría. Tras la salida de Orbán, el ascenso de Peter Magyar, Hungría inicia un plan para recuperar la confianza de la Comisión Europea. El objetivo es revertir la deriva previa de Orbán y desbloquear los fondos clave retenidos por Bruselas. Más de 2 millones de desplazados en Burkina Faso por el avance yihadista. El régimen de Ibrahim Traoré endurece la represión, se desvincula de la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, y de la justicia internacional, y consolida una alianza estratégica y militar con Rusia. Y así termina esta parte de noticias internacionales que seguramente tienen influencia en la geopolítica y, como decía Hugo, no aparecen en los medios hegemónicos porque hay intereses que están puestos en juegos ahí. ¿Qué te parece, Hugo, si te... primero pongamos un poquito la música, el primer tema musical del país que vamos a tocar hoy. Dale. Llegó el demente,
El flaquito de los lentes, lírica pesa que te sacan todos los dientes. No te haga el loco, hermanito, no lo intente. No sea que la historia después usted no la cuente. No te preocupes, yo no soy un delincuente, solo soy un rapero que tiene un flow sobresaliente. Letra que yo suelto se esparcen por el ambiente. Llega un par de segundos, a ti te dejan inconsciente. La gente me pregunta que por qué yo no he sonado, porque mi plena la emisora yo no la he llevado. Yo no pierdo mi tiempo llevando plena Aquí estamos. emisora. Estamos en ¿Qué este es esta país. música? A ver, eso es un rap. Es un rap, se llama rap en serio. Y lo. Hacía mucho que no escuchaba rap en español, ¿no? Es decir, porque no lo hemos escuchado en italiano. Lo escuchamos en muchos idiomas. Bueno, en este caso es en español. Estamos hablando de un país de habla hispana donde también hay mucho inglés, ¿no? Por toda la faz comercial que tiene. Se trata de Panamá. Y que tiene aparte un par de curiosidades muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay, por la forma que tiene el Istmo, es el único lugar del mundo donde estás parado en el mismo lugar y ves salir el sol por el Océano Pacífico y ponerse sobre el Atlántico desde el mismo punto, en la cima de un volcán que hay allí, que es el volcán Barú, por ejemplo, ¿no? Es una de las curiosidades. Otra curiosidad que tiene Panamá, vos que no sos hombre de sombrero de no lo llevo, pero he escuchado sobre el sombrero de Panamá. ¿Es de Panamá? Curiosamente, el sombrero de Panamá no es de Panamá. El famoso sombrero en realidad es originario de Ecuador. Está hecho de paja, ¿no? El famoso sombrero de paja, sombrero Paraná, que se popularizó con ese nombre porque los trabajadores del canal, en la construcción todavía del canal, en aquellos tiempos, que es más o menos del principio del siglo pasado, 1914 aproximadamente, lo usaban para cubrirse del sol en aquel momento y porque el presidente Theodore Roosevelt, en su visita durante las obras, esto en 1906, lo visitó las obras y con ese sombrero. Entonces lo empezaron a llamar ahí sombrero de Panamá. Sí, curiosamente. Bueno, déjame que te introduzca. Déjame que te introduzca en el país y te cuento que la mirada del llamado primer mundo sobre América Latina no es casual. Es la impronta, el sello que el imperio dominante quiere para ese mundo autoproclamado, culto y civilizado. Observe para que estos países, este mundo culto y civilizado, observe a los países que subordina, domina y cuando lo cree necesario, los disciplina por la fuerza. Es el mismo imperio que declama libertad y democracia, pero con letra chica, solo para ellos. Cualquier murmullo que reclame soberanía en el patio trasero es tildado de subversivo o terrorista, como si estuviésemos condenados a servirlos por la eternidad. En su diagnóstico, Cuba es el cáncer, Venezuela es la metástasis y Bolivia fue el potencial contagio degenerativo. Nos miran como si toda América Latina fuera una enfermedad crónica y contagiosa. Basta con ver las acciones de Donald Trump en Venezuela para ver, sin maquillaje, su pensamiento al desnudo. O mejor aún, escuchar lo que una vez dijo la ex jefa del Comando Sur, la generala Richardson, quien declaró como propios los recursos de nuestra geografía. Y es que la geografía se vuelve geopolítica cuando la riqueza y la ubicación estratégica se transforman en herramientas de control. El país que hoy abordamos, el Mundo en Clave, Panamá, es el ejemplo perfecto de cómo se combinan las llaves del poder cuando se usan en provecho propio y en detrimento del resto. Podrá sonar poético o moralista, pero es un enunciado de pura supervivencia colectiva. No hablamos de inocencia política ni de discursos voluntaristas. Hablamos de organización social, de equilibrio de poder y de ponerle freno al dominio. Vamos a Panamá. Para abordar Panamá,
hemos conversado con Alejo Campos, que es licenciado en Ciencias Políticas, es argentino, pero hace muchos años que vive en Panamá. Y bueno, hemos conversado unas cuantas cosas, como siempre armamos unos recortes de los temas esenciales que tratamos y vamos a hacer la primera presentación con una aclaración previa. Sí, yo quiero aclarar porque de alguna manera nos introducimos en ese primer video que tenemos, el primer corte, ya directamente con una observación de él sobre la política local, pero hay que de alguna manera ponernos en autos, como se suele decir. Al poco tiempo de terminar su mandato en 2014, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, del partido RM, Realizando Metas, así se llama, que es un partido conservador, comenzó a tener problemas con la justicia porque fue acusado de sobornos, de corrupción, básicamente. ¿Por qué? Porque en julio de 2023 había sido condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales por su participación en la compra de un grupo editorial. La condena significó su inhabilitación para presentarse nuevamente al nuevo mandato presidencial, por lo cual asume la candidatura el actual presidente, que es José Mulino. Hoy está asilado el expresidente Martinelli en Colombia, pero primero estuvo unos cuantos meses en la embajada de Nicaragua en Panamá, hasta que consiguió que el gobierno actual, el de Mulino, le facilitara un salvoconducto para salir. Hoy está, como dije antes, en Colombia. Para ubicarnos, el partido de Mulino ganó con el 34% de los votos, que no es una mayoría, pero se fragmentó el escenario político y las elecciones generales de mayo de 2024 le significaron al partido, que era un partido, digamos, de hegemonía política en Panamá, que era el Partido Revolucionario Democrático, el PRD, una caída profunda y quedando en tercer lugar. Así empieza este primer corte que vamos a ver, el video número 1. El partido que fue tradicional en Panamá, que era el PRD, tuvo una caída y un golpe muy fuerte en las últimas elecciones. Unas elecciones que estuvieron muy marcadas por la presencia del expresidente Ricardo Martinelli, que bueno, está ahora en Colombia, después de estar un tiempo con su sentencia en la Embajada de Nicaragua, logra un salvoconducto para llegar a Colombia y ahí está con un asilo político en Colombia. Y tenemos un presidente, el señor Mulino, que en Panamá de alguna forma, bueno, era el candidato a la vicepresidencia de la fórmula Martinelli y que queda como presidente luego que ya Martinelli no puede correr en las elecciones. Ese es el panorama que está hoy en día, con una asamblea bastante también fragmentada. Había mucha esperanza en un grupo que son los independientes, que formaron una coalición nueva en donde se sumaron también otros partidos minoritarios que le llaman la coalición Vamos, que ha hecho un buen trabajo, pero creo que de algún lado la sociedad había puesto mucha carga, mucha esperanza en esta coalición porque se presentaban como lo nuevo, como lo distinto, lo revolucionario, los que iban a limpiar un poco, a depurar un poco la asamblea, que más allá, digamos, de lo que suceda o no, la percepción ha sido muy negativa en cuanto al tema político de la asamblea, muchas leyes que ahí están todavía esperando resolución. Panamá siempre es un país que está bien convulsionado con todos los temas, ¿no? Cualquier cosa que suceda en estos cambios geopolíticos a nivel global siempre van a afectar a Panamá porque siempre decimos que es un eslabón estratégico en toda la cadena logística y de suministros a nivel internacional. Panamá no solo es Panamá o de Panamá, Panamá es del mundo, porque por ahí pasa casi el 10% del comercio internacional y eso para bien y para mal también es usado por las estructuras criminales como para mover grandes cantidades de ilícitos, principalmente los temas de narcotráfico. Pero eso también hace que Panamá tenga una economía muy, muy sólida, no por los temas criminales, sino porque forma parte de este eslabón estratégico en la cadena del comercio internacional. Entonces, los sistemas multimodales que tiene Panamá con puertos, aeropuertos, las zonas libres, las carreteras fiscales, el canal de Panamá con su ampliación para los barcos post-Panamax, por ejemplo, eso hace que cada vez haya más cargas y cuando hay conflictos, como estamos viendo ahora en Medio Oriente con el estrecho de Hormuz,
obviamente el canal de Panamá y Panamá se postula como una alternativa muy válida para las cargas internacionales, lo cual beneficia a Panamá porque bueno, por ahí... Bien, acá estamos. Hace una descripción de cómo está Panamá en este momento. Se mete ya un poco en el tema internacional y es lógico porque Panamá tiene el canal del que en un ratito vamos a contarles algunos detalles y que de alguna manera obliga a los vínculos internacionales porque pasan barcos de todo el mundo desde el Atlántico hacia el Pacífico y viceversa. En el video número 2, ¿o querés comentar algo? No, quiero comentar, sí, porque es importante, me parece que de algún modo, algo que quedó fuera de la grabación con él, pero que lo mencionamos mientras charlábamos informalmente, era en este momento la puja que hay sobre el Canal de Panamá a nivel internacional, y Estados Unidos vuelve a querer tener la participación, la exclusividad del manejo del canal, ya vemos, y eso influye en la política interna, ¿sí? De todas maneras, lo que vamos a ver, sí, o lo que vamos a escuchar en el video número 2, es sobre la situación económica, más que nada, de Panamá, con la vulnerabilidad de la población en general, los índices de desocupación, y es importante de algún modo situarnos, ¿no? A mí me gusta, como siempre, tener cierta medida de comparación con respecto al país del que estamos hablando. Panamá tiene el tamaño casi como San Luis. San Luis tiene 500.000 habitantes, una cosa así. Panamá tiene casi 5 millones, 4.600.000, una cosa así. Digo, como para establecer la medida de lo que se pone en juego socialmente, Producto Bruto, números significativos del canal. ¿Dónde está la ganancia o digamos, lo más rentable de Panamá? En los servicios que tienen que ver con el canal y en algo que nosotros conocemos mucho, que tiene que ver con las offshore, ¿no? Bueno, él habla en algún momento justamente de todo el tema financiero, ¿no? Y bueno, tanto se ha hablado aquí de las offshore y de todos los empresarios que tienen su empresa allí como para evasión de impuestos. Otra cosa es el origen del dinero, ¿no? Sí. Eso también estaría bueno saberlo, ¿no? Porque bueno, vamos a escuchar ¿no? de Alejo lo que tiene para decir de lo que está pasando a nivel de laboral, informalidad laboral, la vulnerabilidad de la sociedad. Es decir, ahí de algún modo, y la posibilidad, claro, que en economías que está ocurriendo algo en general en todo en la zona, ¿no? En todos los países de Centroamérica, que es el tráfico de drogas y el crecimiento de la criminalidad. Eso lo desarrolla ahí en el video número 2, ¿no? Sí, también él habla en algún momento se refiere a la falsificación de productos, ¿no? Ese tráfico de mercadería falsificada y al contrabando, ¿no? Que bueno, eso también tiene que ver con la zona libre de Colón, ¿no? Pero sí. Pero hay decisiones políticas también que determinan que ese es el perfil que le quieren dar a Panamá y el que se hace difícil combatir ese tipo de anomalías, lo digo entre comillas, lo de anomalía, pero que sí, evidentemente no hay una decisión política internacional de resolver ese tipo de cosas, sino poner en juego el Canal de Panamá en el sentido político y geopolítico de su importancia. Vamos a ver el video número 2, si les parece bien. Yo te diría más que nada, desde nuestro punto de vista, que nos encargamos de los temas de política pública en materia de seguridad, y nuestra preocupación es que eso es el caldo de cultivo para el crimen organizado a través de las pandillas. Cuando vos tenés aproximadamente un 10% de desempleo a nivel nacional y ese 10% representa un 20% de desempleo en lo juvenil, es preocupante y la informalidad mucho más, ¿no? Porque la informalidad además te habla de que mucha de la informalidad está relacionada a cadenas de comercio ilícito, o sea, contrabando o a falsificaciones, que siendo Panamá motor del tráfico marítimo internacional, es muy fácil en Panamá conseguir productos internacionales para poder contrabandearlos o falsificarlos. Entonces, de alguna forma, estos datos que estás presentando, que es una radiografía bien cuantitativa de Panamá,
lo que hace es digamos, poner a la población frente a una situación de vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad es aprovechada por las pandillas locales y por el crimen organizado para reclutar a la gente. Pero más allá del reclutamiento de la gente, yo siempre digo, esto es un tema de supervivencia, de sobrevivencia de la población. Cuando vos tenés un sistema de salud que también está colapsado, si bien Panamá, cuando te vas a los números, es uno de los países que está invirtiendo entre un 6 y un 9% de su Producto Bruto Interno en salud pública, pero eso no se refleja en un acceso o calidad de servicios, ni tampoco en calidad de distribución de las medicinas en la población. Es interesante porque señala una cosa que a nosotros nos está pasando ahora. La inversión en salud, como él dijo, entre el 6 y el 9% es cierto, pero no le llega a la población, dice Alejo, ¿no? Y tienen un PBI per cápita muchísimo más alto que el nuestro. Nosotros estamos en 13.000 y ellos están en 18.000. Digamos, una diferencia sustancial, pero no les llega. Esto significa que el reparto de la riqueza es absolutamente más desequilibrado que el que tenemos nosotros. Quizás, bueno, una cuestión histórica, no lo sé, y su deuda externa también es una deuda externa que ronda el 60%. La nuestra es muy difícil de establecerla, pero ya desde el vamos seguro estamos cerca del 90%, y cuando descubramos, después de Milei, descubramos la verdad, seguramente nos vamos a asombrar de ese nivel que tenemos de deuda interna o externa, pero tenemos una deuda externa importante con respecto al PBI. Por eso te digo, es muy difícil con todos estos datos elaborar una semblanza. Son sociedades que históricamente, la de Panamá y la Argentina, son radicalmente diferentes. La diferencia social entre pobreza y riqueza en la Argentina contempla una clase media que se produjo a lo largo del tiempo, desde la época de Perón, el ascenso social. En los países de América, de América Central, esa diferencia no contempla la clase media. Recién ahora hay una clase media en Panamá, en relación a los servicios que da, servicios empresariales, lo dijimos antes, offshore, y el manejo del Canal de Panamá, ¿sí? Bien, el Canal de Panamá es algo de lo que se habla siempre. Quizá alguna gente no tenga claro del todo lo que significa. Para que tengan una idea, los barcos que atraviesan el Canal de Panamá del Atlántico al Pacífico y viceversa, en caso de no estar ese canal, tendrían que bajar hasta el Estrecho de Magallanes. Tendrían que hacer muchos miles de millas marinas como para volver otra vez esas millas marinas si van desde Europa hacia el otro lado del Pacífico, ¿no? Aproximadamente se cobra $90 por cada contenedor que llevan de carga, que es un barco. Imagínate un barco que pueden llevar hasta 14 o 15.000 contenedores, algunos barcos, los más grandes, ¿no? Y, o sea que pagarían más o menos $1.300.000, $1.400.000 para cruzarlo. Y hay una cantidad de curiosidades que son sumamente interesantes, porque, por ejemplo, no es como se considera una zanja, no es una zanja por donde pasan los barcos. En realidad es un sistema de ascensores de agua, porque los barcos tienen que subir 26 metros sobre el nivel del mar para poder atravesar lo que es la parte más baja de la cordillera de los Andes. O sea que a los barcos hay que elevarlos, y esto se logra mediante las esclusas que funcionan por gravedad sin bombas de agua. Cada vez que un barco cruza el canal se vierten al mar unos 200 millones de litros de agua dulce de un lago, el lago Gatún. Esto es un desafío ecológico, ¿no? Porque, bueno, en caso de sequía, esto sí genera problemas con el tránsito, ¿no? Se complica bastante. Para atravesar esas esclusas, los barcos no usan los propios motores. ¿Por qué? Porque en algunos casos,
por el ancho de los barcos, quedan a unos 50 o 60 centímetros del lateral, con lo cual es muy riesgoso y la posibilidad de chocar contra los laterales. Entonces son guiados por unas locomotoras eléctricas que se llaman mulas y que corren sobre los rieles a los costados de las esclusas y mantienen a los barcos perfectamente centrados. La tierra y la roca excavada para construir el canal fue tanta que si se hiciera un tren de carga, por ejemplo, el tren daría 4 vueltas al mundo. Uh-huh. Es interesante. Son estos números que a alguien se le ocurrió en algún momento agarrar la calculadora y ver a ver qué se hace, ¿no? Bueno, con ese material que se extrajo, se construyó la calzada del Amador, que es una vía que une la ciudad con 3 islas pequeñas que son hoy un paseo turístico. Así que bueno, después te puedo contar algunas cositas más, ¿no? Del canal. Construirlo llevó 30 años, bueno, pero si querés después te las cuento. Estamos, no sé si vos tenés algún dato Yo más. Y quiero agregar algunos de los desafíos económicos de los que tiene que enfrentar Panamá en lo inmediato, y tiene que ver con, a pesar de ser una economía bastante dinámica en términos de trasiego de dinero, las offshore, el canal que le otorga, el sistema bancario que tiene, que es un sistema bancario bastante adelantado, bastante aceitado, hay un problema histórico que tiene que ver con la informalidad de la que hablaba Alejo, que genera también cuestiones de seguridad, cuestiones de delincuencia, pero digamos que lo que surge en la superficie es una grave crisis en el sistema de pensiones, uh-huh. ¿Sí? Porque la informalidad llega casi al 40%. No hablamos todavía del desempleo, pero la informalidad de un 40% asegura que va a hacer falta fondos de otro lado para cubrir jubilaciones sin pensiones y no estar condenados a la pobreza. Algo parecido a lo que pasa en el resto del mundo. En muchas partes, ¿no? Exactamente, sí, porque bueno, va decayendo el trabajo, uh-huh. La tecnología lleva a una mayor desocupación y los proyectos económicos de las grandes potencias que nos condenan de alguna manera al fracaso económico de la sociedad. Digo esto como para establecer, digamos, un parámetro de lo que enfrenta Panamá, además de las presiones internacionales. Las presiones internacionales, en el segundo bloque vamos a escucharlas, pero tienen que ver con que está en disputa el tráfico de barcos a través del mundo. Vos dijiste, ¿no? Si uh-huh. no pasan por el Estrecho de Panamá, por el Canal de Panamá, tienen que venir al Estrecho de Magallanes. Tema que le interesa mucho a Estados Unidos porque al dominar y al tener mucha influencia sobre Panamá y en este momento tener también mucha influencia sobre la Argentina y la importancia que le están dando al sur, no se la están dando porque sí, hay un tema geopolítico, hay una estrategia de dominar el paso entre océanos, ¿no? Uh-huh. Y consideremos otra de las cosas, ya tenemos que ir a la pausa, uh-huh. La cuestión de la migración, pero eso lo vemos después, dale, vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, en Radio con Vos. En la radio, en YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. En todos lados, en todos lados. En todos lados, con vos. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave, en Radio con Vos. Come and
Bueno, esto es ritmo centroamericano, ritmo caribeño, ¿no? Tiene una definición todo eso. Tiene una definición. Sí, sí, sí. Bueno, Música, sí. sexo y alcohol. Esa es Mira la vos. definición que tiene desde Colombia para arriba. Mira, bueno, Ecuador también, pero menos. claro. Pero está linda la música, mucho ritmo. Y, ¿Tenés algún detallecito ahí importante para destacar? y qué sé yo, ¿viste? A mí, ¿Algo de sabés que- comer? ¿Algo de sabés comer? que a mí me gusta comer. Sí, dale, a ver, en No hay Panamá, ¿qué se ¿no? come? Bueno, es una de las comidas muy variadas de la región, ¿no? A veces, ¿viste? Te dice, sí, de las más, no sé si de las más, porque uno recorre muchos países de la zona y te encontrás con variedades enormes, muchas parecidas entre países, ¿no? Pero en este lo que tiene también es mucha influencia de la cocina africana, de la americana, de la afroantillana, de la india y de la hispana, ¿no? Tiene de varios lugares, con lo cual, bueno, los sabores son variados, ¿no? Aunque, como en gran parte de la región, uno de los ingredientes claves es el arroz, ¿no? Siempre el arroz está ahí presente. Después tienen las sopas, como el sancocho, que es de las más populares, y otros ingredientes, el maíz, el plátano, la gallina, diferentes carnes, mariscos, y es rica en raíces y en algunos tubérculos, como la yuca, el ñame, el ñampi, el otoe, ¿no? Y tienen algunas comidas, qué sé yo, por ejemplo, la carimañolas, que es un pastel de yuca rellena con diferentes tipos de carne y que forma parte de la cocina tradicional, ¿no? Es comida con mucho sabor, con mucha especia. Hay que tener una gran apertura, no solamente mental, sino gastronómica, como para probar todo eso, ¿no? Y ganas de probar, Sí, ¿no? sí. Ganas de probar. Sí, Bueno, a mí no me dijiste molesta una todo cosa- lo contrario. Dijiste una cosa muy linda, porque en realidad dijiste, bueno, también influencias de la India. Fíjate vos cómo Alejo, en el próximo corte, Sí. va a definir las fronteras de Panamá. Interesantísimo. Bueno, Sí. es muy Sí, simpática la sí, forma que sí. tiene de definirlo por la extensión, ¿no? Y traslada los límites y las fronteras allá muy lejos. Después del corte, después de escucharlo a él, vamos a hacer un par de aclaraciones con respecto a la situación con los vecinos. Pero bueno, Sí, vamos tal cual. vamos al video número 3. Cuando hablamos de fronteras con Panamá, yo siempre digo que no hay que irse solo como a Colombia y a Costa Rica, porque un país tan globalizado como Panamá, su frontera inmediata termina siendo Dubái, termina siendo China, ¿sí? Termina siendo cruzar el océano. Esa es su frontera inmediata en un país como Panamá. Es muy particular la situación de Panamá. Pero hablando de Colombia y de Costa Rica, obviamente son relaciones históricas que tienen los países. Hay que construir mucho más los temas de confianza entre las instituciones públicas para aumentar el nivel o la efectividad de la persecución criminal. Hay mucha en ambos países, ahora tenemos un cambio de gobierno reciente en Costa Rica, eso va a obligar otra vez a crear una nueva institucionalidad. Además, en nuestras políticas en Latinoamérica, que aunque cambian los gobiernos y aunque sean del mismo partido, es volver a empezar y volver a reconstruir un nuevo país, ¿verdad? Entonces, en esa nueva reconstrucción que hacemos cada 5 años de nuestros países, 4, 6 años más o menos, eso, quien falla ahí, o sea, quien pierde es la construcción de confianza entre las autoridades, que es fundamental para compartir información en materia de crimen organizado. Y bueno, obviamente tuvimos un tema de migración muy grande en Panamá, donde Colombia tuvo un rol muy importante en los últimos años, esta ruta migrante, en donde sí, habían migrantes irregulares que estaban buscando una mejor vida tal vez, pero en ese flujo migratorio tan grande que obligadamente pasaba por Colombia antes de entrar al Darién del lado panameño, estaba muy infiltrado y había muchas estructuras criminales vinculadas a la droga, vinculadas al lavado, a la explotación humana, al tráfico de migrantes, que durante 2 años, 3 años hicieron fortunas ilegales, obviamente vinculados a funcionarios públicos también, ¿no? Porque aquí el tema de la corrupción es un tema a no dejar de lado. O sea, todo esto no se explica si no existiera un sistema de corrupción, y ojo, pública, pero también privada, porque la corrupción no solo es pública, también es la participación del sector privado, que es el que facilita de alguna forma estos engranajes para que sucedan.
Fíjate que es muy interesante lo que destaca, pero primero quiero hacer un par de aclaraciones para entender un poco lo que habló de Costa Rica. En Costa Rica un partido similar, también de derecha, encabezado por Laura Fernández, asumió en febrero con el 48% de los votos, ¿no? Mientras que el partido RM, el Realizando Metas, ahí en Panamá, ganó con el 34%. Bueno, de alguna manera esto refleja un corrimiento que podríamos decir que es mundial. No especificaríamos mucho, pero es un corrimiento hacia la derecha. Tiene sus bemoles, hay compensaciones, digamos, Colombia, México, Brasil, son de algún modo las compensaciones a los giros a la derecha en el resto de América Latina, pero es importante, de alguna manera, nombrarlo, ¿no? Definir que todo ese grupo de países que están relacionados ahí con el Canal de Panamá están permeables a la corrupción. Y dijo una cosa muy importante. Es cierto que la corrupción en general una la señala como que es una cuestión de los cargos políticos, pero dijo algo que es muy cierto. La corrupción es privada. Quien puede poner el dinero para corromper a los políticos es lo privado. Por supuesto, tendríamos que pedirle a los privados que tengan una épica diferente y que su militancia esté basada en eso de, bueno, no tocarás dineros que no te corresponden. Pero aclaremos que, sobre todo en esos lugares donde el trasiego de mercancías es muy alto, es permeable a la corrupción, es permeable al delito, es permeable a al tráfico de drogas. Y estamos a las puertas de Estados Unidos. Y la pregunta es por qué Estados Unidos se interesa tanto en controlar eso. ¿Querrá controlar las drogas? Yo también digo que no sé. No es solamente. No, hay una cuestión de dinero, ¿no? De dónde va a parar el dinero del tráfico de drogas. Y una cosa que también especificó, que me parece sumamente importante. También es interesante el planteo que hizo sobre los BRICS, que fue muy escueto en la respuesta, pero por un lado mostraba el interés, le parece como una propuesta muy interesante la de los BRICS y aspiran a ingresar a los BRICS, a tener un vínculo más intenso, pero por otro lado hay como una cuestión de mayor confianza con Estados Unidos y mayor desconfianza con China, lo cual lo hace un poco contradictorio, ¿no? Bueno, pero en los negocios nunca hay algo contradictorio. Tiene que ver con los intereses para que nada. se juegan. Visto así, pero, sí. Pero digo que lo que está ocurriendo en Centroamérica y el interés de Estados Unidos por manejar el sitio tiene que ver con lo que vos estás diciendo, ¿no? Con frenar la influencia de China. Porque además hubo algunas acusaciones a China de haber interceptado algunos barcos, que eso está bueno que lo aclare. Sí, en realidad en algún momento Alejo dice que fueron incautados, que fueron tomados por los chinos. En realidad lo que ocurrió, lo que pude investigar, es que China aplicó de las leyes marítimas la posibilidad de un control un poco más efectivo sobre los barcos panameños, y eso puede ser interpretado como presión política. Yo interpreto que también, que puede ser una presión política, porque los panameños decidieron desestimar parte de las inversiones de los chinos en Panamá y en relación al paso de sus barcos por el Canal de Panamá, y China tenía que responder. China lo hace de un modo bastante sofisticado, no beligerante, porque esta es la verdad. China tiene un método de presión diferente, pero no deja de presionar. Es decir, estamos en el pleno juego de la geopolítica, ¿sí? Sí. Inclusive, en realidad tiene un comercio intenso con China, porque mucha mercadería china llega a la zona libre de Panamá, a la zona de Colón, y desde ahí se distribuye hacia el mundo, y salen cantidades enormes hacia Argentina, hacia Brasil, hacia el mundo entero, ¿no? Que se exportan desde allí, porque hay enormes depósitos de mercadería con ventas sin impuestos, ¿no? Y eso es una zona que está a unos 80 kilómetros de la ciudad de Panamá. Y esa tensión, ¿no?, también se tradujo en algo que se tradujo acá en la Argentina y se tradujo en varios países, que es la lucha por el dominio del 5G.
Ujú. ¿sí? Sí. La tecnología china o la tecnología estadounidense, y ahí sí estamos hablando otra vez, geopolítica. A ver, ¿qué dominamos y qué no dominamos? Tendríamos que ir ¿Querés ¿Cómo? hablar un poquito de turismo? Dale, ya que dale, comemos, dale, por dale, ejemplo, dale, pasemos, ¿no? dale. Porque, por ejemplo, tienen uno de los mejores lugares, según los que lo conocen, y los que les gusta este deporte, uno de los mejores lugares del mundo para bucear. Porque, curiosamente, como allí funcionó una cárcel en la isla principal, que es la isla de Coiba, hasta 2004, desde el principio del siglo pasado hasta 2004, hizo que no fuera una zona muy transitada y toda la fauna marina, toda la naturaleza marina permaneció prácticamente inalterada. Con lo cual, todo ese sector ocupa lo que sería un 90% más o menos de la superficie del país. Digamos, es una zona muy extensa. Y va desde la isla de Galápagos aproximadamente hasta la isla de Coco en Costa Rica, toda esa parte natural. Con lo cual la fauna marina que hay es enorme. A los que les gustan bucear, bueno, se pueden cruzar con rayas, con ballenas, con tiburones también. Te tiene que gustar mucho bucear, ¿no? Como para ir a correr el riesgo, pero Yo prefiero también, tomar sol. ¿Qué quiere que te diga? también Prefiero tomar sol. cuando llegas a la parte de arrecife de coral está buenísimo. Sí. ¿No? Bueno, algo del mundo se mantiene virgen todavía, porque eso es lo que decís, ¿no? Inalterable, de la fauna, algo virgen. Cuando nos pusimos a hablar un poco de qué pasaba con su vínculo con Europa, algo así como lo que expresaste vos de comparar el juego medio contradictorio entre China y Estados Unidos, algo parecido pasa con Europa, con la Unión Europea, donde se limitan de alguna manera a firmar acuerdos que tienen que ver con el control de la migración, con el control del tráfico de drogas, con el control de contrabando. Uh-huh. De la criminalidad en general. En general. Bueno, sí. Es un experto, Alejo, en criminalidad. Sí. Está en ese lugar donde observa todo ese tipo de fenómenos que tienen que ver con las irregularidades, lo digo entre comillas, ¿no? Entre la política, la economía, en ese borde tan filoso que existe, ¿no? Y la geopolítica, porque no puede evitarse el análisis de la geopolítica, porque cuando hablamos de Panamá también hablamos de una tierra que es de tránsito de migraciones hacia el norte, no lo podemos evitar. Panamá es parte de ese engranaje donde hay tráfico humano también. Bueno, ¿sí? Y mucho tráfico que circula por toda la región del Darién, que es la parte donde se unen Colombia y Panamá, que es toda una zona selvática, con algunas partes turísticas, pero hay hubo tensiones ahí, ¿eh? Hubo tensiones con el gobierno. Grandes tensiones, pero es por donde mucha gente decide transitar para migrar y de ahí cruzar para Costa Rica. Es una frontera muy sí, porosa, sí, sumamente porosa. Vamos a ver qué dice Alejo sobre el vínculo con Europa y el Mercosur, que también hizo un comentario, unió, ¿no? Sí, la unión el mismo. Vamos al video número 4. Dale. Habíamos empezado a hablar del tema de Europa, hay una cooperación muy mayor ahora. Está el programa del Pacto 2.0, que es un programa de seguridad, es como el Shield of the America, pero europeo, de la Comunidad Europea, sobre todo por la preocupación de la ruta de la cocaína. Hoy en día es mucho más lucrativo mandar la cocaína a Europa y de ahí a países asiáticos que a los Estados Unidos. Entonces tenés puertos como Algeciras en el sur de España, los puertos de Bélgica, o sea, al norte, Bélgica, Alemania, Países Bajos o incluso puertos en La Coruña, toda la parte de Galicia, eso, están infectados de cocaína que vienen de los puertos, sobre todo de Centroamérica, y también una ruta que va por la hidrovía nuestra allá en América del Sur y que de la América del Sur profunda usan los puertos de Buenos Aires o de Montevideo. Principalmente estamos viendo Montevideo más que nada, y esa es una ruta también directa para la cocaína hacia Europa y hacia África, que es una de las principales puertas de entrada también a Asia después.
Entonces todos estos corredores son corredores que se siguen modificando. Europa tiene un programa de cooperación muy fuerte ahora con América Latina y el Caribe, donde también se está uniendo Europa con Estados Unidos en contrarrestar las rutas de la cocaína en el Caribe. Y luego toda la cooperación con América Latina, que eso sí tiene que ver más con un tema comercial, ¿no? El uso de Panamá como un hub logístico para las economías de América del Sur y una salida al mundo, y ahí está el convenio que hizo Panamá con Mercosur hace muy poco en materia de comercio internacional. Es interesante, interesante porque, bueno, engloba un montón de lugares, un montón de puertos de Europa, puertos de América, donde incluso menciona la hidrovía, nuestro río Paraná, y uno de alguna manera entiende y tira un dato que es para estar más que atento, ¿no? Porque ahí es donde se va entrelazando diferentes puntos para entender un poco más la geopolítica, por qué ha habido tantas limitaciones para la construcción del Canal de Magdalena, que no lo menciona. Te lo menciono yo, porque esas dificultades tienen que ver con algo que sí decía Alejo Campos en relación a que había más facilidades en Montevideo. ¿Por qué? Porque Montevideo también tiene un puerto libre. Entonces, todo lo que sale del Paraná, granaje dudosamente pesado o droga, por ejemplo, al no tener que pasar por el Canal de Magdalena, al poder no pasar por el Canal de Magdalena, tiene menos control. Y al salir por Montevideo, de Montevideo ahí ya queda libre. Cuando llegó a Montevideo, respiran hondamente. Si yo fuese uruguayo, me enojaría mucho con lo que estás diciendo, porque los haces más permeables. Pero es cierto, no, pero yo no estoy hablando de los uruguayos, estoy hablando de lo que pasa en un punto puntual de Uruguay. No, digo porque es cierto. Tampoco se tienen que enojar los entrerrianos o los formoseños o los paraguayos, porque la hidrovía viene desde ahí arriba, nos involucra a todos. ¿Y me dejás hacer otro? ¿Cómo no te voy a dejar? Se dé cuenta que estás en tu casa. Otra inferencia que es importante. Él habló en algún momento de la imposibilidad de rastrear, de traquear el camino de los capitales que terminan siendo blanqueados después de muchos años por empresas que ya están... eran negras, eran informales, eran, producto de todo, del trasiego de droga, de seres humanos, de falsificaciones, de mercaderías, terminan estando blanqueadas y es imposible seguirles el trazo. Y hoy constituyen empresas robustas, blancas, porque ya no se puede seguir el origen de esas empresas. Y todo esto que estuvimos hablando es lo que Alejo hace, ¿no? Es decir, tratar de dilucidar por dónde van las cosas, por dónde va el contrabando, las falsificaciones, el dinero. Se hace un trabajo muy difícil, enmarcado dentro de la seguridad. Y en lo que él hablaba de la relación con Europa tiene que ver con eso. Pero la pregunta es si hay real interés de resolver estas cosas de que salga de acá droga y llegue a puerto, por ejemplo, como dijo él, de Algeciras. Bueno, ¿sí? A alguien le convendrá, ¿no? A alguien le convendrá. Y bueno, esa es la cuestión. Si te parece, vamos a escuchar un poquito más de música. Dale, me parece fantástico. Así los confundimos un poco. Dale. Para todos los llorones y lloronas del mundo. Lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida. Hasta este día no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras. Después de haberte dado tantas rosas. Acá estamos, estamos sonriendo porque tenemos la aprobación de Carlos Rodríguez en este tema. Y si yo te digo Panamá y te digo este tipo de música, ¿no? La salsa,
¿Vos qué me decís? Blades. Yo te digo Blades, sí. Bueno, yo te digo, este es Blades, pero Sí. este es Roberto Blades, no es Rubén. ¿Y es hermano, pariente, primo? Es Blades. Es Blades, es de la familia Blades. Es Blades y es panameño, pero no es Rubén Blades. Está bien. Así que ahí está. Bueno, ahí eso está es lo que yo te decía. Música, Sí, alcohol y sexo. Son las cosas que dominan Centroamérica. ¿Sí? qué vergüenza. No, ¿por qué Qué vergüenza? vergüenza. No, la pasan bien, tienen el concepto hedonista, lo tienen muy bien desarrollado. Mirá, pero para tener un concepto hedonista y poder practicarlo tenés que ganar más o menos buena guita. Por ejemplo, Sí, no, bueno. no estaría mal. no estaría Bueno, fíjate que el salario medio en Panamá está entre 800 y 1.200 dólares. Ajá. Nada mal, nada mal. No llega a toda la población, pero ese es más o menos el salario promedio. En las zonas rurales baja un poquito y nosotros en Argentina tenemos si lo hablamos de dólar blue, estamos más o menos en 400 dólares como salario promedio. Bueno, Sí. más o menos como para cerrar el capítulo de los datos. Ahora nos faltaría cerrar qué piensa Panamá de la Argentina, cuál es el vínculo. Y acá no hay mucho para hablar. Lo que dice Alejo, que es un... Nos va a resultar familiar a todos. Exactamente. ¿no? A todos los que seguimos la información, ¿no? Sí, En general. sí. Podemos ir al video 5 y después ir cerrando. Dale, vamos al video número 5. Mira, yo creo que podría ser mucho más y sabemos que Panamá jugó un rol importante a nivel de capitales offshore durante muchos años para Argentina. No es algo que haya que olvidarlo. Ser offshore no quiere decir que sea ilegal, no lo es. El tema es si vos podés demostrar el origen del dinero que pones en una jurisdicción offshore, que ahí fue un poco el inconveniente. Entonces, creo que en materia de cooperación en estos temas se podría ir mucho más lejos y en materia de comercio, sobre todo, ¿no? Argentina necesita cada vez más encontrar vías, caminos de salida de toda la producción argentina que tiene que empezar a aumentar, no solo de la parte agrícola o ganadera, sino la producción industrial y buscar nuevos mercados. En la búsqueda de nuevos mercados tiene que buscar socios estratégicos cuyos fletes les sea más rentable. Y ahí creo que Panamá, usando el sistema multimodal y las zonas libres, pues pudiera ser un socio estratégico importante para la Argentina, mucho más de lo que es ahora, ¿no? Como para eso. Entonces, creo que habría que fortalecer mucho más esa cooperación. Bueno, él engloba en este deseo de él, que también es el deseo nuestro, de que la economía mejore, que encontremos nuevos mercados, tanto la Argentina como Panamá para cobrar el peaje, que bueno, es lógico, digamos, en términos del comercio exterior. Lo que pasa es que nosotros tenemos el Estrecho de Magallanes, y el Estrecho de Magallanes para nosotros es el vínculo con Asia. No hace falta que nos tengamos que ir hasta Centroamérica, digamos, y pasar por el Estrecho de Panamá, por el Canal de Panamá. Lo que sí manifiesta de algún modo, lo dijo al principio, la cuestión de las offshore, y es cierto que para nosotros en la memoria inmediata, los offshore de alguna manera se hicieron mucho más famosas cuando Macri asumió el poder, porque se le descubrió a Macri una cantidad de empresas offshore. Y lo que él decía, es cierto, las empresas offshore no son ilegales per se. Son ilegales si no podés justificar o no las declarás y no podés justificar el origen del dinero. Entonces, me parece ¿Te suena que... algo actual? Y me suena muchísimo. No, ¿sabés qué? Me acordé de algo que vos comentaste el otro día mientras tomábamos un café, Fonseca, no sé por qué. Fonseca, el estudio Fonseca. El estudio de Fonseca, Panamá. que fue famoso por albergar o por ser la administración de la creación de empresas offshore de argentinos que no tienen cómo justificar esos dineros, ¿no? El caso de Macri, el caso de otro montón de políticos, sobre todo del PRO, porque a ver, hay de todo. Pero quiero contar algo muy breve, muy Dale. breve en torno a eso y a las dificultades para investigar, porque hace unos años, en torno a una investigación muy grande, muy pesada de hechos de corrupción, estaba conversando yo con un juez que era el que llevaba adelante la causa, obviamente no lo puedo nombrar en este caso, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo estaba haciendo que estaba investigando y sacando a luz un montón de cosas y que si tenía un equipo muy grande de gente que estuviera laburando detrás de eso? Y me decía, no, me senté yo en la computadora, está todo a la vista.
está todo a la vista. El tema es si se quiere saber o no se quiere saber y cuánto te lo cubren los que tienen la capacidad de cubrirlo. La inteligencia artificial ahora podemos usar, para investigar. Si queremos investigar, en fin, la inteligencia artificial podría ser. ¿Sabes qué? Mira, vos ¿te comerías alguna, sobre todo ahora que adelgazaste, alguna ropa vieja? ¿Qué es eso? Es una comida, se llama ropa vieja. Es una de las curiosidades de las listas de gastronomía en Panamá. En realidad es arroz con carne desmechada, cocinada a largo rato y con condimentos muy variados. Una cosa muy sabrosa. Se llama ropa vieja. Bueno, estamos llegando al final de Mundo en Clave de hoy, con Panamá como, digamos, como actor principal de este programa. No me quiero olvidar de mencionar, lo empezamos a hacer la semana pasada, de los amigos que nos proveen, que son las fuentes de información con las cuales charlamos, intercambiamos figuritas, sobre todo ellos que tienen más profundidad y específicamente más gente escribiendo. Y los leemos. Y los leemos constantemente. Leemos, ¿no? Tectónicos, que lo maneja Néstor Restivo y Gustavo Ng, lo van a encontrar en Tectónicos, con K las 2 veces, .website. ¿Sí? Después está Nodal. Nodal también es un señero aquí en las noticias de América Latina y el Caribe. Lo van a encontrar www.nodal.am. ¿Sí? Después está PIA, Periodismo Internacional Alternativo, que también se define como PIA Global. Y ahí tienen que buscar noticiaspia.com. Van a encontrar ahí el sitio. Otro de los sitios que a mí me parece sumamente importante y debemos hacer en algún momento algún programa es el CEDI, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, porque tienen una mirada geopolítica al revés de lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a buscar en el mundo qué es lo que pasa con la geopolítica. Ellos la buscan acá, en la Argentina, y las conveniencias de la relación geopolítica con el mundo. Siempre en torno a lo que es la Argentina, desde la Argentina. ¿Para qué sirve la geopolítica? ¿En qué nos beneficia a nosotros? Que en definitiva un poco es lo que de alguna manera intentamos, aunque sea en un fragmento de cada programa, es pensarlo en función de nuestro país. Muy ¿no? bien. Hay un par de lugares más. Exactamente. ¿No? Pandemias y vacunas, del amigo Walter Guber, que también recolecta mucha información internacional y la brinda todos los días. Lo pueden encontrar en Twitter, ¿sí? En X. Ahora, ¿no? En la X. Sí. Buscan Walter Guber y ahí van a encontrar cómo relacionarse con el sitio de él. En Telegram tiene un canal y aparte manda por WhatsApp, manda un noticiero todos los días. El canal de Telegram es Pandemias y Vacunas. Exactamente. Justamente. Exactamente. ¿Sí? Y una última mención. Presenza, una agencia internacional que aquí está representada por Mariano Quiroga y Javier Tolcachier, que es una empresa sin fines de lucro, una agencia internacional de noticias sin fines de lucro, y que se ocupa de la paz, el desarme y la no violencia, además del medio ambiente. Tiene notas muy interesantes. Les propongo que vayan y lo busquen. Presenza es con doble S y Z al final, la segunda. Busquen la información, busquen en internet, van a encontrar noticias muy, pero muy interesantes. Alejandro Barredo estuvo en el control de streaming, Carlos Rodríguez estuvo en los controles de audio, operando ahí. Ambos maestros. Capos. Les queremos recordar que se pueden ver estos programas nuevamente, nos pueden buscar en Mundo en Clave, en Instagram, si quieren hacer clic, poner me gusta, seguirnos, y si quieren hacer un doble clic pueden ir también al canal de YouTube. Y pueden vernos pueden ver todos los programas en Mundo en Clave también en YouTube. Así que síganos, un like no se le niega a nadie, así dicen. Así que nos reencontramos la semana que viene con otro programa de Mundo en Clave. Como siempre digo, una semana menos una hora. Chao. Hasta acá, una pieza más del rompecabezas global. El próximo sábado a las 20 seguimos leyendo El Mundo en Clave, en Radio con Vos.